Bien, buenas tardes entonces, grupo integrantes del grupo G7 en H4. Vamos ya, una vez terminada la encuesta, muchas gracias de verdad, de corazón, por vuestra colaboración. Vamos a continuar con lo que nos quedaba de la hora E14 y luego ya empezamos con lo propiamente dicho, con los vectores aleatorios, en concreto los discretos, para esta E15. Y a ver si nos da tiempo a hacer lo máximo posible del ultra ejercicio final. Oye, ¿te acuerdas el otro día que dijimos, estuvimos calculando, definimos la esperanza matemática, tanto en el caso discreto como en el caso continuo, y en el caso discreto estuvimos calculando E de x cuadrado, la esperanza de x cubo, en general la esperanza de g de x, ¿no? Pero para x cuadrado, para x cubo, pues esas esperanzas es lo que se llaman los momentos ordinarios de orden R. De hecho, los momentos ordinarios de orden R son un caso particular de los momentos de orden R respecto a un punto A que se definen utilizando la misma notación que teníamos en el caso de las variables estadísticas. Y cuando A en vez de ser 0 es la esperanza de X, pues entonces me quedan los momentos centrales. Bien, y lo vamos a denotar también, igual que en estadística descriptiva, por mu sub R. El más famoso de ellos, por supuesto, es el momento central de orden 2, que es lo que se llama varianza y que se abrevia en, vamos a poner aquí, el 3A, hemos dicho, la 29 a la 31. Estamos viendo cómo se definían los momentos y, más que los parámetros, las distintas medidas que aparecen a la hora de escribir una variable aleatoria. Pues hemos dicho la varianza de x se pone así, o a veces también var de x, o igual también puede aparecer así, o hemos dicho como es el momento central de orden 2, y por supuesto puedo calcularlo en términos de los momentos ordinarios con las mismas formulillas que utilizamos para en el caso de descriptiva. Y otra de las propiedades interesantes para calcular los momentos ordinarios es que si tú coges la función generatriz de momentos, que por eso se llama así, y la derivas r veces, como esta función depende de t, la particularizas en el punto 0 y entonces te queda el momento ordinario de orden r. Es una propiedad que debías de añadir ahí abajo, en donde están compendiadas todas las propiedades análogas a las de descriptiva que habíamos visto ya, ¿no? ¿Ves? Igual que puedes escribir el momento ordinario de orden 2, pues también puedes escribir el momento central de orden 2 en términos de los ordinarios anteriores, pues también pasa con el momento central de orden 3 y de orden 4 para definir medidas, por ejemplo, de forma, como el sesgo, la kurtosis. Bien, y la varianza, por supuesto, va a ser una medida de dispersión a la que puedes también añadir dentro de esas medidas de dispersión la que vimos el otro día, que era la entropía. ¿Te acuerdas que estuvimos calculando la entropía como medida de concentración debida a un matemático llamado Taylor? Pues digo, la podéis añadir tal que aquí. Y sobre todo también en cuanto a las medidas de tendencia, vamos, las medidas de posición y entre ellas las medidas de tendencia central, tenemos que hacer el ejercicio 3.7, B1 y B2. Que digo, son dentro de las medidas de posición, pues las más famosas, por supuesto, la media, que es la esperanza de X, y, ojo, cuidado, la abscisa X en la que toma el valor máximo la función de probabilidad o la función de densidad es la moda, pero que la moda es una abscisa, ponlo ahí, abscisa X minúscula y la mediana igual, abscisa X minúscula tal que, fíjate, que la función de distribución sea 0,5.
Entonces, el ejercicio 37B1 y B2 era que calcularan la esperanza, o sea, la media, la moda y la mediana para las variables aleatorias, para la variable aleatoria. A ver, en la página 10 de 20 lo tienes. ¿Lo ves? Para aquella que tenía PDF triangular. Entonces, la media ya la calculamos, nos dio 2, pues vamos a ver que la moda también es 2, porque ¿dónde se alcanzaba el valor máximo? El valor máximo era 1, pero se alcanzaba para x igual a 2. Pues x igual, la moda es 2. La moda es una cisa, ¿eh? Y la mediana es el punto en el que la función de distribución vale 0,5 y también resulta que es el 2. Entonces, vamos a tomar nota ahí. La esperanza de esa variable chi es 2 y nos ha quedado también la moda y la mediana 2. Por lo tanto, entonces, como bien se ve, la función de densidad es simétrica respecto a la media en este caso. ¿Sí? Sí. Oye, importantísimo. Si para calcular la mediana miro a ver qué abscisa es tal que f de x igual a 0,5, para calcular un determinado cuantil hay que resolver una ecuación no lineal. ¿Lo ves? ¿Te das cuenta? Vamos a ponerlo tal que aquí, antes de la entropía, que decíamos en una medida de concentración, pues vamos a poner todas las medidas de posición juntas, además de la de tendencia central, pues hemos dicho que a la hora de calcular un determinado cuantil, que tanto aparece en los exámenes, lo que tienes que hacer es resolver la ecuación no lineal f mayúscula de x menos c igual a 0. ¿Vale? ¿Con qué? Pues con Newton, con bipartición, secante, punto fijo, con las técnicas que has visto en la parte de numérico. Y vete pensando a ver con esa ecuación lineal cuánto vale phi prima, vaya que te toque Newton. ¿Bien? Bien. Y acabamos esta hora E14 con el ejercicio 3.6 apartado B, en el cual nos dicen que enuncies la desigualdad de Chebyshev, porque lo que nos está pidiendo es en el ejercicio. Hemos dicho 3.6 apartado B, dice, si X es una variable aleatoria tal que existe la media y la varianza, ¿cuánto vale la probabilidad, como poco, de que la X esté entre mu menos 3, entre mu más menos 3 sigma, por ejemplo, con K igual a 3? Pues en general, no lo vamos a demostrar, pero sí que lo vamos a utilizar, la probabilidad de que la X esté entre mu menos K veces sigma y mu más K veces sigma es al menos 1 menos 1 partido por K al cuadrado. ¿Vale? Vale. Y ahí digo, es donde acaba la hora, donde acababa la hora de 14, pero quería que esto lo vieras con calma. Y empezamos, si tenemos preguntillas, alguna duda al respecto. Podemos empezar ya con los vectores. Vectores que tanto aparecen en los exámenes porque es de claro interés para la ingeniería en telecomunicaciones. Venga, vale, vamos por ellos. Vamos por ellos. Sería ahí donde en la transparencia 32, donde empieza. Vamos a ponerlo también en la parte de arriba, tal que aquí.
Ponemos la 3A, el tema 3A, la transparencia 32. ¿De qué se trata en el caso de un vector aleatorio? Pues se trata de lo siguiente. A ver si lo pinto más o menos en condiciones. Tienes el plano R2. Vamos a pintar en perspectiva caballera. Aquí tienes la X y aquí tienes la Y. Pues lo que hago es fijar un cierto valor X y un cierto valor Y. Y aquí por debajo está el espacio muestral, igual que con una sola variable aleatoria, pues con un vector aleatorio es una aplicación que va de E en R2. De E en R2. Y la aplicación se llama, se denomina tal que así, X punto y coma Y. Vamos a ponerlo tal que aquí. X punto y coma Y entre corchetes o entre paréntesis. Bien, bien. Y hemos dicho, cuidado, es una aplicación del espacio muestral E en R2. De la siguiente manera, tú suponte que aquí tienes, el espacio muestral tiene 4 sucesos elementales. Este de aquí, este y este. Y entonces, con la aplicación que te define la variable aleatoria de la primera componente, con la X, pues le asigno a este W un valor que supera a X. Pero con la variable Y le asigno exactamente la Y. Y para este le asigno uno que no llega a Y, pero con la X le asigno uno que también supera la X. Y este, sin embargo, con la Y le asigno algo menor que Y menor que X. Y con este le asigno la propia X y con la Y le asigno algo menor que Y. ¿Bien? Bien. Entonces tiene sentido formar el suceso compuesto formado por los omegas pertenecientes a E, tales que la variable aleatoria X le asigna un valor más chiquitillo que X y la variable aleatoria Y le asigna un valor más chiquitillo que Y, ¿verdad? Pues lo que vamos a exigir para que sea vector aleatorio es que esto pertenezca al sigma álgebra de sucesos correspondiente. Entonces, en nuestro caso, ¿quién sería el suceso compuesto A de X, Y? Pues sería estos dos. Este sería A de X, Y. Y como le hemos exigido que pertenezca al sigma álgebra de suceso, pues entonces tiene que tener una probabilidad. Pues la función que dado un A de X, Y correspondiente a X pequeña e Y pequeña, le asigna la probabilidad de A de X, Y, es lo que se le llama función de distribución. Sería tal que ahí le asignaríamos la probabilidad del suceso compuesto A de X, Y. Bien, pero claro, como es mucho escribir esto, pues esto se abrevia poniendo que es la probabilidad de que X sea menor o igual que X y a la vez que la Y sea menor o igual que Y. Bien, pero que subyacentemente hay un espacio muestral E único para ambas variables aleatorias. Vale, a ver si lo pinto bien gráficamente, pues sería una cosita tal que así. Este sería el valor P de A de X, Y que le asignamos. Vale, ¿entendido entonces? Pues ahí se abrevia. Y arregla la transparencia que esto no es A, esto es E, hemos dicho, es tal que
Probabilidades pertenecientes a E. Los tres elementales pertenecen a E, ¿sí? Y esto también lo arreglas, es xy 2 puntos de E en R2. ¿Vale? Vale. ¿Qué tipos de variables aleatorias podemos combinar? Pues podemos combinar dos discretas para formar un vector aleatorio discreto o dos continuas para formar un vector aleatorio continuo. Y eso lo vamos a denotar, vamos a poner tal que aquí, en la 3A33, es, y lo voy a poner así, vamos a poner un VAD, es un vector aleatorio discreto. Si no pongo la VAD, es una variable aleatoria discreta. Un vector aleatorio discreto o un vector aleatorio continuo, ¿vale? Que si soy el masculino es para un vector y si no es para una variable. Pero también en ciertos resultados de bayesianos nos va a interesar también combinar a veces una X discreta, X mayúscula discreta, con una Y continua, sobre todo cuando la Y da lugar a algún parámetro de la X. ¿Vale? Entonces, en ese caso sí que combinaremos una X discreta con una Y continua. Bien, bien. Y en el caso, eso es para cómo se define la función de distribución de un vector aleatorio en general, tanto discreto como continuo. Pues se llama en las variables aleatorias, en los vectores aleatorios discretos, lo que tienen en la transparencia 34 lo tienes, es un vector aleatorio discreto, que son los que nos vamos a ocupar hasta el final de la tarde de hoy, tiene joint PDF. Eso significa función de probabilidad conjunta. ¿No? En las variables aleatorias, en una variable aleatoria discreta, ¿qué es lo que había? Había función de probabilidad y función de distribución. Pues aquí lo que va a haber en un vector aleatorio discreto va a haber función de probabilidad conjunta y función de distribución conjunta. Esta se llama, esta función f, que es de R2 en 0, 1, en inglés se pone así, CDF joint CDF en inglés. ¿Vale? Vale. Y ¿cómo definimos la joint PDF? Pues la joint PDF, la función la función de probabilidad conjunta, se define en términos de una función P minúscula que va a ser de R2 en 0, 1. Y ojo que la P mayúscula sigue siendo, la P mayúscula sigue siendo una función, una aplicación, en este caso del sigma álgebra en 0, 1, que esta es la P mayúscula y esta es la P minúscula. Y para definir la P minúscula se define, pues como te puedes imaginar, la P de X y se define como la probabilidad P mayúscula de que X mayúscula sea igual a X y que Y mayúscula sea igual a Y. ¿Vale? O dicho de otra forma, la probabilidad de que X sea igual a X, intersección
con que I sea igual a I. Como muchas veces, ten esto presente de que la P está definida para todo R2, no solamente para los valores que toma la variable X y la variable Y, que en caso de que no lo sean, ni X sea X sub Y, ni Y sea Y sub J, entonces la P vale 0, ¿vale? Pero que aquí, muchas veces, para distinguirse mejor, se pone directamente esta. ¿Vale? Vale. Y es, en concreto, la representación tabular mediante tabla de contingencia la que se suele utilizar para, poner en minúscula, que será mejor, la función de probabilidad conjunta P minúscula de X sub I, Y sub J igual a la P mayúscula esta. Y la función de probabilidad conjunta, digo, viene normalmente expresada en forma tabular. Fíjate, aquí se ponen las K modalidades que tiene la X y aquí las P minúsculas, lo habíamos llamado en la estadística descriptiva, ¿no? Entonces llámale aquí P minúscula también. Las P minúscula modalidades para la I. Y aquí, donde está la mano, en la esquina superior derecha, vamos a poner, antes que poníamos los F sub I punto, ¿no? Las frecuencias relativas marginales de la X, pues aquí vamos a poner la función de probabilidad marginal de la X. Aquí vamos a poner el P de X sub I y aquí vamos a poner la función de probabilidad de la marginal de la I, donde poníamos los F.J, pues en la esquina inferior izquierda vamos a poner los P de I sub I, o sea, los P sub I de I sub J, que son las probabilidades de que I sea igual a I sub J. ¿Vale? Y por supuesto, aquí abajo, dado que son probabilidades, te tiene que sumar 1, tanto estas como estas, y que coincide con la suma de todas las posibles probabilidades que tienes en la función de probabilidad conjunta. Bien. Bien. Una observación. Si me deja poner la observación en la pizarra, claro. La función. Ahí abajo estábamos, ¿no? La función de distribución conjunta también la vamos a dar la F mayúscula de XY, o sea, la que tiene la acumulada de la función de probabilidad conjunta es la función de distribución conjunta. Pues esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues haciendo la suma para los X sub Y que sean más chiquitillos o iguales que X y la suma de los Y sub J que no superen al Y de P de X sub Y sub J, pues digo que esta también la vamos a dar en forma tabular. Y otra observación es que la joint PDF, o sea, la función de probabilidad conjunta, te puede servir para calcular la función de probabilidad, la PDF, de una función de X y de Y. Por ejemplo, de Z, X más Y, por ejemplo, como se hace en la cuestión 3.11. En el apartado C tienes la cuestión 3.11, apartado C, ahí abajo, ¿ves? Te dicen cuál es la PDF conjunta de X y de Y te piden que calcules la PDF de una función de X más Y, por ejemplo. Pues mira a ver qué posibles valores toma la Z y coges los pares correspondientes una vez que ajustes la A para que esto sea función de probabilidad conjunta. Bien, anda, mira, y en la cuestión 3.11b está una aplicación
del teorema de cambio de variable que enunciamos el otro día y que vamos a utilizar si X eres capaz de despejarlo en términos de Y, que aquí sí lo vas a poder hacer, pues puedes expresar la función de probabilidad, o sea, la función de distribución de la Y, sabiendo la función de distribución de la X y evaluándola en X de Y. ¿Vale? Perfecto. Y ahora ya podemos pasar en la 3A35. Vamos a ponerlo ya aquí tal que ahí arriba. En la 3A35 lo que dice es que hagas lo primerito de todo, la cuestión 3.10 apartado A. No, cuestión no, es ejercicio. Ejercicio 3.10 apartado A. Y este año, en lugar de copiarlo en la pizarra, pues vamos a verlo directamente de la guía de enseñanza-aprendizaje, es decir, de esos resúmenes de los vídeos que tienes de casi todas las sesiones. Ahí en la que hemos visto, en la de la encuesta, ahí abajo está todo lo que he estado contando hasta ahora y vamos ahora mismo por aquí. Por aquí vamos ya. Entonces, ¿qué son las marginales y las condicionadas en este caso? ¿O cómo quedan? Pues hemos dicho, en la tabla de contingencia vamos a poner en la esquina esta, en la esquina superior derecha, donde poníamos los f sub i punto, aquí vamos a poner p sub x de x sub i, o sea, la función de probabilidad de la primera de las componentes. Y aquí, en la esquina inferior derecha, perdón, inferior izquierda, vamos a poner las probabilidades de que i sea igual a i sub j, o sea, la marginal, la función de probabilidad marginal de la i. Bien. Y por supuesto, lo que te decía es que aquí te tiene que quedar 1. ¿Vale? Oye, ¿cómo se calculaban la marginal de la X en las variables estadísticas? ¿Te acuerdas cómo era? Claro, había que hacer la suma por filas y ponerlas tal que aquí, ¿verdad? Y si hacía las sumas por columnas, entonces obtenía la marginal de la Y. Pues eso traducido, ¿cómo queda? Pues muy fácil. Es la suma para J igual a 1 hasta P, ¿ves? Estas son las sumas por filas para darme la función de probabilidad de la marginal de la X y las sumas por columnas para obtener la marginal de la Y, la función de probabilidad marginal de la Y. Y si acumulo cualquiera de ellas, si acumulo la de la X, haciendo la suma de las probabilidades para todos aquellos valores que no superen X, entonces tengo la función de distribución de la marginal de la X y análogamente la función de distribución de la marginal de la Y. ¿Sí? Sí. Oye, ¿y las condicionadas? ¿Cómo era la condicionada? Todo esto es una variable, ¿eh? Todo eso que estáis señalado, eso es la variable x condicionado a que y sea igual a y sub j. Pues ves, lo que estoy calculando es, estoy escribiendo cómo queda su función de probabilidad. Pues es la probabilidad de que x sea igual a x minúscula condicionado a que y sea igual a y sub j. Anda, y es una probabilidad condicionada. ¿Cómo se hacían las probabilidades de b condicionado a a? Pues se hacía la probabilidad de la intersección, claro, ¿ves? La función de probabilidad conjunta de x, y sub j dividido entre la función, dividimos por la probabilidad de a lo que condicionan, ¿no? Pues entonces dividimos por la función de probabilidad de a lo que estás condicionando. Y la otra condicionada, esta de aquí, es la función de probabilidad conjunta de x sub i, y partido por la función de probabilidad de a lo que estás condicionando. ¿Y qué pasa si acumulas esta? O sea, haces la suma para todos aquellos x sub i que no lleguen, que no superen a x. Pues que tengo la función de distribución de esa variable aleatoria.
y se pone tal que así. O en el caso de la i, pues tengo que sumar para aquellos i sub j que no superen a la i. Y esto es esto, pero con i igual a i sub j. Luego entonces tengo que reemplazar, donde aquí pone esto, pues reemplazaré por esto, ya una vez que lo haya entendido. ¿Vale? ¿Bien? ¿Se comprenden entonces? Perfectísimamente. Perfectísimamente. Porque eso era lo más complicado que te ibas a encontrar. ¿Alguna duda de ahí o no? ¿Vale? ¿Están claras entonces todas esas formulísticas? Oye, dice el ejercicio 3.10 apartado B. El 3.10 apartado B que tienes ya en la 12, el 3.10 apartado B es, indica cómo se calcula la esperanza de G de XY. ¿Cómo era la esperanza de G? Cuando tú tenías el ejercicio 3.10b, ¿cómo calculamos la esperanza de G de X? Pues hacíamos el otro día la suma para los G de XY por la probabilidad por la P de X sub Y, ¿verdad que sí? Con Y variando entre 1 y las K posibles modalidades que tomaba la variable X. Pues si ahora la G es una función de dos variables, pues ¿qué tengo que poner? Pues tengo que poner G de X sub Y sub J, P de X sub Y sub J, o sea, la función de probabilidad conjunta, y extender el sumatorio también a J desde 1 hasta P, le habíamos llamado. ¿Sí? Sí. Fíjate, en el caso particular en el que la G de XY sea X menos A elevado a R por I menos B elevado a S, entonces la fórmula de la esperanza lo que te da es el momento central de orden RS con respecto al punto A, B que tienes ahí. ¿Lo ves que es lo mismo? Que teniendo la formulilla de la esperanza de G de XY, pues cuando reemplazo el G por todo esto, pues lo que me sale es eso que tienes ahí. Donde esto, el P sub IJ es P de X sub Y, Y sub J. Cuando AB es el 0, 0, pues entonces tengo los momentos ordinarios. Y cuando AB es el centro de gravedad, decíamos, ¿no?, en descriptiva del gráfico de dispersión, pues teníamos los momentos centrales. Vamos a tomar nota ahí, el RS y el MRS son respectivamente el M mayúscula cuando A y B valen 0 y 0, y cuando A y B valen X media e Y media, o sea, la esperanza de X y la esperanza de Y, entonces tengo los momentos centrales. ¿Bien? Bien. Oye, ¿cuáles son los más famosos de todos? Pues dentro de los momentos ordinarios, el más famoso es el M minúscula 1, 1. El M minúscula 1, 1 es la correlación. Es lo que se tiene que anular, como pone en el ejercicio 3.10c, para tener dos variables ortogonales, se dice. La correlación M minúscula 1, 1. Dos variables son ortogonales si y solo si su correlación es 0. Y se dice linealmente incorreladas cuando la covarianza, si y solo si, la covarianza, el sigma de XY, o también se pone tal que así, cuando el mu sub 1, 1 es 0. Pues, por supuesto, este va a ser la esperanza, hemos dicho, de X. Esto es X por Y, ¿eh? X por Y. Y la covarianza de XY va a ser
el m minúscula 11 menos m10 por m01. O sea, la esperanza de xy menos la esperanza de x por la esperanza de y. Anda, y esa expresión ya salió el otro día, ¿no? Fíjate, el otro día decíamos, si x e y son independientes, entonces la esperanza del producto es el producto de las esperanzas. ¿Te acuerdas? Ahí. Dijimos, si x e y son independientes, entonces la covarianza sería 0. Pero ojo, covarianza 0 no implica que las x e y sean independientes, ¿eh? Lo que sí que pasa es que como la covarianza no te quede 0, entonces seguro que las variables no son independientes. Que esto es, si x e y son independientes, entonces las variables son linealmente incorreladas. ¿Va? Va. Por eso decía el ejercicio, ¿ves? ¿Qué debe anularse si x e y son ortogonales? La correlación. Que no tiene nada que ver con el coeficiente de correlación lineal de Pearson, ¿eh? Que ese término de correlación, para llamárselo a M11, es la nomenclatura que utiliza la ingeniería de telecomunicaciones, ¿eh? ¿Y qué debe anularse para que las variables sean linealmente incorreladas? Pues la covarianza, como hemos puesto ahí abajo. Vale, bien, entonces, ¿sí? Sí. Y ahora dice la guía que dediquemos todo el tiempo que nos quede, se dedica todo el tiempo restante de E15 a completar el máximo número de apartados del ejercicio, del ultra ejercicio 311, que viene en la 3A de la 36 a la 40. Pues venga, a ver si nos da tiempo a hacer el máximo posible de ellos para que te quede poco para la casa. Es el ejemplillo, es este de aquí. Ejercicio 311 es ese de ahí. Y lo vamos a poner. Oye, si conoces a alguien que no haya podido venir, que tenga interés, le pases el código para hoy, esta tarde o a lo sumo mañana. Yo creo que todavía estará abierta la encuesta para que lo pueda hacer, ¿vale? Entonces, vamos a ponerlo aquí. Hemos dicho, el 3A de la página 36 a la 40 es el ejercicio 311. Que en su apartado A, lo primero que me pide es que construya la joint PDF y vamos a ver el enunciado, sería, tenemos que tirar 4 veces una moneda. ¿Cuál es el espacio muestral? Pues tiene 16 sucesos equiprobables, ¿verdad? Todos son que son cara, 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 cruz, cara, cara, cruz, cara, 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 cruz, cruz, ¿lo ves? ¿Sí? ¿Y cuál es la probabilidad de cada uno de ellos? Pues como todos los lanzamientos de la moneda son, supongo, los supones independientes, entonces cada vez tiene probabilidad un medio de salir cada resultado. Por lo tanto, será un medio por un medio por un medio por un medio, 1 partido por 16, las probabilidades de cada uno de los sucesos elementales. ¿Sí? Sí. Pues consideramos el vector aleatorio discreto, donde la primera componente es contar las caras obtenidas en las 2 primeras tiradas. Y la segunda componente, es contar el número de caras que has obtenido en total, en los 4 lanzamientos. X en las 2 primeras, el número de caras en las 2 primeras. Y la Y en el número de caras en los 4 lanzamientos. Entonces, ¿cómo queda la joint PDF? ¿Cuántas modalidades puede tomar la variable X? Pues tiene 3, ¿no? Como son el número de caras que te hayan salido en los 2 primeros lanzamientos, pues puede valer o 0, o 1, o 2. ¿Sí? Sí. ¿Y cuántas modalidades tiene la Y? Pues la Y puede valer o 0, si no me sale ninguna cara,
o 1, o 2, o 3, o 4. Bien, yo te aconsejo que pongas los nombres a las variables x1, x2, x3 para marcar claramente cuánto vale k y cuánto vale, sería el i sub 1, i sub 2, i sub 3, i sub 4 e i sub 5 para marcar claramente el valor de p. Y lo que hemos dicho es que aquí poníamos la marginal, de probabilidad marginal de la x, o sea, la probabilidad de que x mayúscula sea igual a x sub i. Y aquí poníamos la probabilidad de que i mayúscula sea igual a i sub j es la marginal, la función de probabilidad marginal de la i. Y estas me tienen que sumar 1. ¿Vale? Por ejemplo, ¿qué pongo aquí en p minúscula 1, 2? Pues tengo que poner cuál es la probabilidad de que haya obtenido 2 caras en total y en los 2 primeros lanzamientos solo haya obtenido una. Entonces, ¿cuáles son los sucesos elementales favorables a ese suceso compuesto? Pues serían, como tiene que salir una sola cara en los 2 primeros lanzamientos, tiene que ser cara cruz o cruz cara en los 2 primeros lanzamientos. Y como en total tienen que ser 2 el número de caras, pues luego tiene que salir otro, es decir, o cara cruz o cruz cara, o cara cruz o cruz cara. Es decir, tengo 4 sucesos elementales, más que casos, sucesos elementales que producen ese suceso compuesto. Y como cada uno de ellos tiene probabilidad 1 partido por 16, pues aquí en la posición P 1,2 tengo que poner 4 partido por 16. ¿Vale? ¿Entendido entonces? El apartado, ese era el apartado A1. Apartado A2. Me piden, calcula la PDF condicionada a que y sea igual a 2. Y el apartado A3, la PDF condicionada a que x sea igual a 1. Entonces, ¿qué me están pidiendo? Me están diciendo que calcules la P de x condicionado a que y sea igual a 2 de x, y en el apartado A3 me están pidiendo la probabilidad, la función de probabilidad, la p minúscula, de y condicionado a que x sea igual a 1 de y. ¿Sí? Entonces, ¿esto que hemos dicho que era? Esto hemos dicho que era la función de probabilidad conjunta en x, 2 partido por la función de probabilidad de a lo que estás condicionando, la marginal de y en 2. ¿Y esta qué es? Pues la conjunta en 1 y partido por la marginal de la x en 1. ¿Va? Sí. Total, que aquí lo que me queda, lo completas en casa, te va a quedar, dependiendo de que si x es 0 o x es 1 o x es 2, te van a quedar los distintos valores, los calculas, pero acuérdate de añadir 0 en otro caso. Y aquí 3/4 de lo mismo. Aquí lo que pasa es que, fíjate, la P1i, cuando la x vale 1, cuando el x vale 1, va a pasar lo mismo que cuando y es 0 o y es 4, o cuando y es 1 e y es 3, porque como tienen los mismos valores, ¿lo ves? Entonces, aquí esto te va a quedar una cosita tal que así. Si y es 0 o y es 4, si y es 1 o y es 3, y aquí si y es 2, y acuérdate de añadir o bien 0 en otro caso. ¿Vale? Vale. Entendido también ese, ¿no? Apartado A4.
¿Son independientes las variables X e Y? Pues vamos a ver que no lo son. No son independientes por lo siguiente. ¿Te acuerdas cómo se miraba que dos variables estadísticas eran independientes? Pues lo eran cuando la frecuencia relativa conjunta era el producto de las marginales, ¿no? Las frecuencias, la frecuencia relativa conjunta era el producto de esta con esta, ¿sí? Pero que pasaba para todos los posibles valores. ¿Cuándo decías que dos sucesos eran independientes? Pues cuando la probabilidad de la intersección era el producto de P de A por P de B, ¿verdad que sí? Pues aquí, ¿qué va a ocurrir? Pues que van a ser independientes si, solo si, la función de probabilidad conjunta es el producto de las correspondientes marginales. Y fíjate que ya el primero ya no se cumple, ¿no? Porque 4 partido por 16 por 1 partido por 16 no es 1 partido por 16. Luego, entonces, efectivamente, las variables no son independientes. Hay dependencia estadística porque el saber la modalidad de una determinada variable te dice cuál puede ser la modalidad, te da pistas, pero no te determina completamente, como en la dependencia funcional, concepto de dependencia funcional, dependencia estadística, independencia y dependencia estadística, independencia y dependencia funcional. ¿Te acuerdas cómo era la dependencia funcional? Si sabías el valor de la modalidad de una de las variables, completamente determinaba la otra, pero ves, no pasa. Cuando x vale 1, la y puede valer 1, 2 o 3. Y cuando el y vale 1, la x puede valer 0 o 1. Entonces, por eso se dice, hay dependencia estadística, no hay dependencia funcional. ¿Vale? Bien. Venga, pues continuamos entonces. Apartado B, que dice la CDF conjunta, el apartado B1, ¿cómo la calculamos? Vamos a ponerlo. A ver, por ejemplo, tal que ahí. La CDF la join CDF. Pues, ¿cómo calculamos, por ejemplo, la F de 1,5, 2,5? Pues tenemos que hacer, hemos dicho, la suma para los... Ponerlo más grande, ¿no? La suma para los x sub i que no superen a x, en este caso a 1,5. Y la suma para los i sub j que no superen a i, o sea, a 2,5, de la función de probabilidad conjunta de x sub i y sub j. Entonces, ¿eso cuándo pasa? Pues aquí. ¿Todo el mundo lo ve? ¿Sí? Porque, ¿ves? Los que no superen a 1,5, pues hasta que no llegues al 2 o hasta que no llegues al 3, tendrás... ¿sí o no? Luego, entonces, eso vale la suma de 1 partido por 16, 2 partido por 16, 1 partido por 16, 2 y 4, pues son 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partido por 16. 10 partido por 16. ¿Sí? Oye, ¿y cuánto vale la F de 1,6, 2,6? Pues exactamente lo mismo, porque como hasta que no llegues al 2 por aquí o al 3 por aquí no va a haber cambio. De aquí, ¿lo ves? Por eso decíamos antes, en la nota 1, que la función de probabilidad, o sea, la función la función de distribución conjunta, también la íbamos a dar en forma tabular. ¿Ves? Por eso lo que hemos calculado ha sido ese de ahí.
el 10 de 16, ¿lo ves? Que es cuando X está entre 1, pudiendo ser 1, y no llega a 2, y la Y está entre 2 y no llegando a 3. Vale, bien. Bien. Ese digo el apartado B1, apartado B2 dice la CDF condicionada a que I sea igual a 2. Apartado B2. Lo que me piden es la F de X condicionado a que Y sea igual a 2 en X. ¿Vale? Pues tengo que calcular la probabilidad de que X sea menor o igual que X condicionado a que Y sea igual a 2. Y eso queda, pues en caso de que X sea menor que 0, me quedaría 0. Tengo que ver a ver qué pasa cuando X llega a 0, pero todavía no ha llegado a 1. ¿Qué pasa cuando X ha llegado a 1, pero todavía no ha llegado a 2? Y por supuesto, como función de distribución que es, pues ¿qué pasa? Tiene que valer 1 cuando X es mayor o igual que 2. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo calculo esos valores? Pues mirando la función de probabilidad. Me ha dicho cuando I sea igual a 2, de probabilidad conjunta, ¿ves? Vale 0 hasta que llega a 0. Cuanto llega a 0, ya vale 1 partido por 16. Hasta que llega a 1. Cuando llega a 1 va a ser 1 partido por 16 más 4 partido por 16, 5 partido por 16. ¿Sí? ¿Lo ves o no? Que este sería 1 partido por 16. Este sería 5 partido por 16. Ahora, tengo que dividir por la probabilidad, por la P mayúscula de que I sea igual a 2. O sea, por la P minúscula de I en 2. ¿Y eso cuánto vale? Este. P de I en 2 es 6 partido por 16. Luego, entonces aquí divido por 6 partido por 16 y me queda 1/6, 5/6 y 1. Por ejemplo, ¿cómo queda esta? La otra que me piden en la B3. La probabilidad de que X sea menor o igual que 1 condicionado a que Y sea igual a 2. Pues, ¿cuál es la definición? Era la suma de los X sub I menores o iguales que 1 de P de X sub I, 2, o sea, tengo que acumular aquellos X sub I que no lleguen a 1 en la conjunta partido por P sub I en 2. ¿Sí? Sí. O sea, el valor correspondiente sería el 1 partido por 16 más el 4 partido por 16, que es el P 1,2, partido por la P de I en 2, que hemos visto que era 6 partido por 16. Por eso me quedaba el 5/6. Claro, obviamente el 5/6 es esto, el que está X, es esta X, ¿eh? Es decir, esto es lo que valga la función de distribución en 1. Tengo condicionada en 1. ¿Vale? O si lo quieres ver en términos de los sucesos elementales que componen el suceso compuesto, pues solamente es desfavorable el primero en el suceso compuesto. Fíjate, en este caso, condicionado a que I sea igual a 2, es decir, que de las 4
tiradas, ha habido exactamente 2 caras. Pues, ¿cuál es el suceso compuesto correspondiente? Pues es las 2 caras pueden haber salido en los 2 primeros lanzamientos, o en el primero y en el tercero, o en el primero y en el cuarto, o en el segundo y en el tercero, o en el segundo y en el cuarto, o en el tercero y en el cuarto. No hay más posibilidades, ¿no? ¿Y en qué casos X es menor o igual que 1? ¿En qué casos en los 2 primeros lanzamientos tengo menos de 2 caras? Pues salvo en este sí, hay una o 0 caras, sí, sí y sí. Luego efectivamente son 5 de 6. ¿Vale? ¿Entendido entonces también este? Perfecto. En el apartado D nos piden que calculemos la probabilidad de que x cuadrado más y sea menor o igual que 3, y también nos piden la probabilidad de que 2x más y sea mayor estrictamente que 5. ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que ver, igual que hemos hecho aquí, cuáles son los sucesos elementales que me permiten que x cuadrado más y sea menor o igual que 3. Pues ves, por ejemplo, con 0, 0, pues me quedaría 0 menor o igual que 3, sí. Y con 0, 1 también. Y con 0, 2. Entonces, la probabilidad del suceso compuesto, quita las uniones, 0, 0, 01, 02, 11, 12, es precisamente el valor de la F mayúscula en 1, 2 que habíamos calculado antes. Este va a dar lo mismo que F de 1, 2. Bien, y en el caso de que 2x más y sea mayor que 5, son, fíjate, el 2, 2, el 2, 3, el 2, 4, o sea, esos 4 ahí, lo que valga la P sub x en 2. ¿Vale? Vale. Y esos eran los apartados más, digamos, teóricos, y los apartados más prácticos, los de los apartados C y E, pues lo vamos a hacer con tu calculadora favorita. Venga, pues vamos allá. Lo que hacemos es meter en la variable A 1 partido por 16, ahora seleccionar el modo stat2 de la calculadora, y meter solamente en las columnas de frecuencias los valores no nulos de la PDF conjunta. Y luego aplicar lo que ya te sabías de regresión lineal de la parte de descriptiva. Pues venga, vamos allá. Entonces, ponemos 1 partido por 16 en la variable A. Bien, seleccionamos el modo estadístico, el A más BX, activas las columnas de frecuencia si no la tienes activada, y ahora pongo, ¿ves? Como solamente hay para x igual a 0, solo hay 3 de la PDF conjunta que son distintos de 0, pues solo pongo 3 ceros y así ahorro. Para 1 también hay 3 valores que tienen distintos de 0 la PDF conjunta, y para x igual a 2 también hay 3. Entonces solamente voy a tener que meter esos de ahí. Y ahora los valores de la i correspondientes son 0, 1 y 2, el 1, 2 y 3, y el 2, el 3 y el 4. Y ahora en la columna de frecuencias meto la PDF conjunta por filas. A, 2A, A, este sería 2A, el 4A y el 2A, y el A, 2A, y por último el A.
Bien, es buena costumbre mirar a ver si le doy a la n, ¿qué pasa? Pues que me suma todos los valores que haya metido en la columna de frecuencias, con lo cual, como son frecuencias relativas, son probabilidades, pues me tiene que dar efectivamente 1. Bien, bien. Entonces, ¿cómo queda la esperanza de la marginal de la x? Pues nada más simple. ¿Lo ves? 1. La media de la y. Esa vale 2. La varianza de la x, pues primero calculo el momento ordinario de orden 2, es decir, este. ¿Tengo que dividir por n? ¿Tengo que hacer esto como hacíamos en descriptiva? No, si ya sé que la n vale 1. ¿Lo ves? Entonces, el momento ordinario de orden 2 lo puedo calcular directamente tal que así. Este es 1,5. Y la varianza, pues es a esto le resto la media al cuadrado. De varianza tengo 0,5. También podría haber calculado la varianza directamente, la varianza de i. Vamos a calcularla directamente con el botón este. Me queda varianza de i igual a 1. De i, ¿eh? De i. ¿Cuánto vale la correlación? Esta sería la correlación, el M11. ¿Cómo lo calculábamos? Pues hemos dicho con la suma de los x por y. La esperanza de xy es esa de ahí. No, tampoco tengo que dividir por n, ¿lo es? Y me queda que la correlación es 2,5. Luego, entonces las variables no son ortogonales, ¿no? La correlación no se anula. Y son linealmente incorreladas. Vamos a ver cuánto nos queda la covarianza. A M11 le resto la esperanza de x por la esperanza de y y me queda 0,5. ¿Ves? Positiva. Luego, entonces, el coeficiente de correlación lineal de Pearson, el R, cuando lo calculemos, le ponemos signo más porque la covarianza es positiva. ¿Vale? Y en el apartado E lo que me piden es las rectas de regresión que estime x cuando y es 4, tanto con la recta de y sobre x como con la recta de x sobre y que des la bondad del ajuste. Pues venga, vamos allá. ¿Cómo se calculaban la recta de regresión? ¿Te acuerdas? También lo hicimos en descriptiva. La covarianza, este valor, lo meto en la variable e. Y ahora, si e lo divido entre la varianza de la x, tenía la b de la recta de regresión y igual a más bx. ¿Vale? Pues entonces este es un 1. Y si en vez de dividir entre la varianza de x, dividía entre la varianza de la y, obteníamos el b'. O sea, este es el b' de la recta de x sobre y. Como x media e y media tiene que ser un punto de ambas rectas, pues entonces haciendo y media menos b por x media, tengo la a de la recta de regresión de y sobre x, ese de ahí. Y la recta y el a', tengo que hacer x media menos b', que lo he metido en la variable d, por y media. Y eso lo voy a meter en la variable c. ¿Ves? Por eso he obtenido el 0 este de aquí sin necesidad de hacer todo esto. ¿Vale? Vale. Ahora, ¿cómo hago? Bueno, el A y el B también lo podía haber calculado así, ¿eh? El A y el B lo podía haber calculado, digo, así, ¿eh? Pero no el C y el D, no el A' y el B'. Entonces, y el R también lo puedo calcular así. Pero el R, ¿cuánto valía? Pues ya sabíamos que era, el R era
la raíz cuadrada de b por b'. Lo pongo con signo más porque la covarianza era positiva. ¿Ves que me queda el R? Y por supuesto, esto al cuadrado es la bondad del ajuste. El coeficiente de determinación me dice 0.5, pues está bastante todavía lejos de 1, ¿no? Sí, sí. Y las estimaciones para la recta de y sobre x y la recta de x sobre y, cuando y vale 4. Pues si pongo 4, shift stat 5, así, me estima cuando y vale 4, cuánto me quedaría despejando la x. O así, 4 menos a partido por b es la estimación esa. Pero es la que tengo que utilizar, ¿tiene sentido? Cuando i vale 4, cuando tengo 4 caras en los 4 lanzamientos, el número estimado de caras en los 2 primeros lanzamientos puede ser 3, imposible, cuando tengo 3 caras en 2 lanzamientos. ¿Por qué? Porque he cogido la recta de y sobre x y no la recta de x sobre y. Con la recta de x sobre y, efectivamente, sí que me queda 2, que es lo lógico y normal. Vale. Y a ver, ¿queda algún apartado? Los hemos hecho todos. ¿Lo ves? Solo te queda para casa completar en este de aquí. Pues a por ello. Oye, nos queda tiempo para alguna preguntilla, ¿no? A ver. Y 40 y... No, y 49. Venga, ¿alguna pregunta rápida? Bueno, pero por lo menos los hemos hecho todos, ¿no? Muy bien. Bueno, pues aquí lo dejamos. A pasar un fin de semana agradable. Y ya nos vemos el lunes, o por lo menos nos oímos el lunes numéricamente hablando. Venga, y a darle un poquito a la calculadora también, que ya has visto que es la clave.